John Hamish Watson, o el Dr. Watson, es el personaje por el cual pudimos conocer a Sherlock Holmes y a sus muy variados, intrigantes e intrincados casos. Gracias a todos los relatos que Watson dejó, fuimos partícipes de los casos que Sherlock Holmes trataba con gran dedicación y habilidad. Siendo ejemplo corto de ello, las observaciones que hizo del reloj de bolsillo perteneciente a Watson. En resumen, Watson le entregó a Holmes un reloj que había sido limpiado recientemente, con la malicia de que no pudiese deducir algo del objeto. Para sorpresa y enojo de Watson, Holmes deduce lo siguiente. Este era un hombre muy desaliñado y muy descuidado. Heredó un buen capital, pero desperdició sus oportunidades. Conoció la pobreza durante algún tiempo y tuvo breves intervalos de prosperidad. Finalmente, cayó en la bebida y falleció. Entonces, Watson se queda con cara de... El cómo llegó a esos pensamientos y su forma de deducir la exploraremos más adelante, pero, por ahora, hablemos del título del video. Que alguien quite este humo. Gracias. Como iba diciendo, hasta donde tengo conocimiento, solo en 3 ocasiones se menciona el consumo de drogas de Sherlock. El primero en El signo de los 4, el segundo en Escándalo de Bohemia y el tercero en El hombre del labio torcido. Centrándonos en la mención que se hace en El signo de los 4, encontramos datos muy interesantes. De preferencia, Sherlock Holmes utiliza 2 tipos de droga. Una solución de cocaína al 7%, que de vez en cuando cambia por una de morfina. Este consumo no era algo extraño en la vida de Sherlock Holmes, pues Watson comenta que durante meses se inyectaba 3 veces al día. Para aclarar, en los libros de Arthur Conan Doyle no ocurría lo siguiente. Tenemos un caso, Sherlock. Espera. Caso resuelto. Pero Holmes. Caso resuelto, dicho Watson. Holmes no utilizaba las drogas como herramienta para resolver sus casos. Tampoco diría que el uso de estas sustancias tengan algo que ver con su increíble habilidad. Todo lo contrario. Sherlock utilizaba drogas como un intento de generar artificialmente lo que trabajar en un caso y resolverlo le hacía sentir. Es un esfuerzo de prolongar el placer que hacer trabajar a su mente le genera. En sus propias palabras menciona que no puedo vivir sin hacer trabajar mi cerebro. O también, mi vida se consume en un prolongado esfuerzo por escapar de las vulgaridades de la existencia. Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo. La autosatisfacción es una gran parte del carbón que impulsa el trabajo de Sherlock Holmes, y, si no hay trabajo, recurrirá a otros medios para no dejar de usar su cerebro. Como mencioné antes, es hora de continuar y hablar acerca de las 4 deducciones que Sherlock hizo del reloj de Watson. Primera, el reloj pertenecía al padre de Watson, luego lo heredó su hijo mayor, hermano de Watson, y por último, Watson. ¿Cómo lo dedujo? Bueno, por las iniciales HW que tiene el reloj. Además, supo que era perteneciente de su padre por conocimiento de la antigüedad del modelo del reloj. Segundo, heredó un buen capital. Si la hermana de Watson heredó un reloj por la muerte de su padre, probablemente heredó otro de sus bienes, al ser el hijo mayor la persona que hereda las posesiones de su padre. Tercero, su hermano era poco limpio y descuidado. El reloj tenía holladuras y rayones, porque probablemente lo llevaba en el bolsillo junto a llaves y monedas. Era un reloj costoso, que una persona atenta no hubiese dejado deteriorar de tal forma. Cuarto, pasó necesidades y tuvo periodos cortos de prosperidad económica en su vida. El reloj tenía grabado con un punzón marcas que señalaban la costumbre de los prestamistas ingleses de la época. Tenía 4 marcas, quiere decir que tuvo dinero para recuperar el reloj en varias ocasiones y la necesidad recurrente de volver a prestarlo. Quinto, fue alcohólico y murió. Alrededor del agujero del reloj, donde se le daba cuerda para su funcionamiento, Sherlock aprecia muchos rayones provocados por la llave. Menciona que un hombre sobrio no cometería tantos fallos y que es normal ver relojes con ese aspecto a los que frecuentan la bebida. Lo anterior lo trajo a observar con detenimiento el reloj, apoyándose en una potente lupa. Como dato, lo anterior fue reconstruido de forma muy interesante en el primer episodio de la serie de Sherlock Holmes de BBC. Your phone, it's expensive, email-enabled MP3 player. Are you looking for a flat share? You wouldn't waste money on this. It's a gift, then. Scratch is not one. Adentrándonos un poco más en todo este tema, preguntémonos, ¿qué métodos utiliza Sherlock para observar y analizar la información?
Este tema da para un muy largo análisis, por tanto solo hablaremos de los siguientes puntos. Primero, la observación, las preguntas y los planes. Segundo, el sencillo pero esencial uso de la probabilidad. Y tercero, el importante uso de la imaginación. Primero, la observación, las preguntas y los planes. Podríamos decir de forma sencilla que, gracias a la gran cantidad de conocimiento que Sherlock posee, es capaz de reconocer características relevantes en prendas de vestir, objetos, rasgos faciales, comportamientos humanos, entre otros. Todo esto sumado al conocimiento en áreas específicas de la antropología, criminología, química, psicología, comunicación, lingüística y neurología, que hoy en día podemos catalogar como tal, pero que en el caso de Sherlock Holmes ameritaría una gran parte de la obtención de su conocimiento a la observación empírica realizada por él mismo. Este famoso detective hace alarde del uso de la ciencia como herramienta para llevar a cabo sus deducciones. Como es de esperarse, utilizando el método científico, pasamos de la ya mencionada observación a la creación de preguntas que centran al pensador en los problemas a resolver. En la historia, El hombre del labio torcido, Sherlock necesita hallar el paradero de un hombre que desaparece de forma misteriosa en un fumadero de opio, para lo cual formula estas simples pero necesarias preguntas. ¿Qué hacía Neville Clare en el fumadero de opio? ¿Qué le sucedió allí? ¿Dónde está ahora? ¿Qué tiene que ver Hugo Bone con su desaparición? Entre otras que probablemente formuló pero que no menciona. Estas preguntas fijan los problemas que debe resolver. También sirve como filtro de la información que obtiene para centrar sus esfuerzos y planes en busca de posibles soluciones. Y ahora, ya que hablamos de planes, debemos mencionar la importancia de estos. El método científico se basa en plantear preguntas nacidas de nuestras observaciones, para luego plantear hipótesis o ideas que intenten responder dichas preguntas, que serán puestas a pruebas por medio de un experimento. Luego, con los resultados obtenidos, repetimos el ciclo anterior. En la parte de experimentación, que ahora llamaremos plan, es donde Sherlock Holmes ponía a validar sus hipótesis de formas muy interesantes. Solo mencionaré una para no dañar más historias de las muchas del detective. En Escándalo en Bohemia, Sherlock necesita recuperar una fotografía que probablemente se encuentre guardada en una casa. El problema reside en que se desconoce el lugar donde está guardada la fotografía y que probablemente sea un lugar difícil de hallar. Para ello, Sherlock crea un plan donde vestido de sacerdote se ve involucrado en una riña frente a dicha casa y al lado de la propietaria de la fotografía, donde termina inconsciente por protegerla. La propietaria, ya sea por su propia moral o presión social de la situación, decide ingresar al sacerdote herido al interior de su casa para atenderlo como agradecimiento por protegerla. Cuando el sacerdote recupera la conciencia, empieza a tener dificultades leves para respirar, lo que lleva a la doncella a abrir la ventana. Acto seguido, el Dr. Watson aprovecha la oportunidad para lanzar una bomba de humo al interior de la casa y gritar fuertemente ¡Fuego!, alertando a todos los de alrededor que le siguen con fuertes gritos indicando el supuesto incendio. Con todo esto, Irene Adler, la dueña de la fotografía, corre de forma instintiva a salvaguardar alguna pertenencia, y como Sherlock Holmes esperaba, logra observar que aquella pertenencia es la fotografía y dónde la guardaba. Este es un llamativo ejemplo de la forma que Holmes tiene de comprobar y crear nuevas ideas o hipótesis. Otras veces vemos esto de formas menos espectaculares, como lo son las inteligentes conversaciones que usa para extraer información de otras personas, entre muchas otras. El sencillo pero esencial uso de la probabilidad. Sherlock no crea suposiciones, pues aclara que este es un mal hábito que perjudica la capacidad de razonar. Ahora bien, considero que es importante aclarar lo que yo creo que se refiere Sherlock con suposición. Un juicio formado a partir de ideas poco profundizadas, tal vez de forma inexplicable, hasta siendo responsable único de su creación a la intuición y sin intención de ser comprobadas. Las hipótesis son suposiciones, porque las dos podrían ser o no verdaderas, pero la diferencia recae en la intención de Sherlock, que intenta crear una teoría construida de hipótesis comprobadas, logrando así la solución de un caso. Pero, ¿cómo determina Sherlock el paso a paso de un caso, si puede existir tantas ideas diferentes? Para responder, volvamos al caso del reloj de Watson, donde Sherlock menciona: he tenido suerte. Me limité a mencionar los hechos de mayor probabilidad. No esperaba que todos fuesen totalmente correctos. Así es,
Sherlock Holmes no siempre está seguro de sus deducciones. Muchas veces utiliza aquellas que mejor encajen para explicar un suceso, mermando subiendo su probabilidad con ayuda de los planes. No hace magia, pues su contrapunto, el Dr. Watson, ha sido el provocador de muchas de las explicaciones que el detective nos ha dado para poder entender cómo llegó a una conclusión. Buenas, ahorita mismo ya sin un libreto, una especie de guión como han estado escuchando hasta el momento, quiero despedir este video dando a entender qué ocurre con el resto. Este video me demoró mucho más tiempo del que pensaba editarlo y han pasado creo que más de un mes desde que empecé a editarlo, y no es que me haya tomado un mes editarlo, sino más bien que he tenido un desorden, no estoy muy acostumbrado a editar estos videos con este nivel de edición y así de largos. Aún faltan analizar un par de cosas como lo es el uso de la imaginación y otro par de detalles. En resumen, la segunda parte vendrá pronto. Nada más que decir, gracias por ver el video, y si lo compartes y le das like y si acaso te suscribes, te lo agradecería enormemente. Soy Fradrak, que pases una feliz noche, o tarde, o mañana. Hasta luego.